Hola, ¿qué tal? Felicidades para todos. Tema central de hoy, podemos decir que casi original. Tenemos la presencia de Guillermo Bianchi, secretario gremial de Empleados de Comercio, a pocas horas del 1 de mayo y menos aún, a menos horas de lo que habrá de ocurrir el 29, una movilización integral en todo el país. La unión de la CGT, la unión de la CTA, el movimiento obrero en pos de buscar en conjunto mejores y mayores beneficios. Y también Gustavo del Orza, el hombre que habla de educación. Usted lo conoce mucho y bien. Hay muchos temas para plantearle. La educación, ¿está en una nueva era? Vamos a averiguar. Después de la pausa, después de la apertura. Estamos con el secretario gremial de Empleados de Comercio. El gremio creemos nosotros con mayor cantidad de afiliados en Mar del Plata y en la zona. Guillermo, un gusto, ¿cómo andas? ¿Bien? Un gusto para nosotros por tu invitación, Cholo, muy amable. Es secretario gremial, como decíamos recién. Secretario gremial de Empleados de Comercio. A propósito, ¿cómo nos sorprende este próximo 1 de mayo? ¿En qué circunstancia? Nos sorprende, en realidad no nos causa sorpresa, nosotros ya veníamos anticipando durante la temporada la complejidad que veníamos viendo en materia de empleo en Argentina y como broche final para este 1 de mayo, un 1 de mayo con una circunstancia muy particular, Cholo. La circunstancia es que después de muchos años las 5 centrales obreras vamos a concentrar cada una en su gremio y marchar hacia el Monumento de los Trabajadores en Paseo Colón por primera vez después de muchos años. Movilización, pero no paro. Movilización, no paro. Movilización primero sustentando la importante medida que se ha tomado ayer en el Senado de la Nación, que salió por amplia mayoría votado lo que nosotros llamamos ley de antidespido, que es una ley que permite conservar el empleo en Argentina por 180 días. Esa es una de las premisas más importantes que se lleva a Capital. Algunos dicen que es contraproducente. No, contraproducente es que el proceso económico tienda a no levantar, diríamos. Las medidas económicas, el gobierno llama sinceramiento de la economía, nosotros llamamos ajuste y tarifazo. Justamente lo que tiende es a deprimir la economía y a bajar los niveles de consumo. Eso es lo que trae aparejado la incertidumbre del pequeño empresario y del gran empresario. Cuando los modelos económicos funcionan y hay crecimiento, el empleo tiende a crecer. Cuando los modelos económicos no funcionan, justamente lo que primero se utiliza la variable es el despido. Ante la amenaza que estamos sufriendo de despido en el sector público y de los incipientes despidos en el sector privado, es que el sindicalismo en su conjunto, apoyado por todas las fuerzas políticas, porque también hay que decirlo, hay que ser respetuoso de las mayorías populares, tanto del gobierno nacional, que ha sido electo hace muy poco y que está tomando sus medidas, como de la Cámara de Diputados, que es el representante de la totalidad de los votantes. Entonces hay que ser respetuoso de esta ley, que justamente lo que nos lleva es a 180 días sostener el empleo para intentar, como dice el gobierno en el segundo semestre, darle la posibilidad de ser un real crecimiento en el segundo semestre. Usted habla de la movilización en Buenos Aires, Bianchi. ¿En Mar del Plata cómo será? ¿O en la zona? Viajamos a Capital. Todo, la concentración se hace en Capital Federal. En Mar del Plata no hay concentración. En Mar del Plata no hay concentración, sino que hay una cantidad de gremios muy importantes que estamos viajando hacia Capital Federal. ¿Qué invierno prevén? Sobre todo empleado de comercio que tiene tanta relación con el turismo y con la temporada que fue muy corta, ¿no? Para entender cómo vamos a vivir el invierno hay que hacer un pequeño contexto de qué pasó en la temporada. Nosotros ha sido una temporada regular a mala para todos los sectores por 3 factores principales. Uno es el comienzo de clase anticipado. Vos sabés que el 29 de febrero comenzaron las clases, lo que comprimió la temporada. La temporada no ha tenido más de 30 a 35 días efectivos, de días de temporada donde la gente ha venido. El segundo elemento es la devaluación en nuestro país a partir de la asunción de un nuevo gobierno. Tocó el tipo de cambio y devaluó la moneda, lo que trajo aparejado que aquel que tenía pensado invertir o vacacionar, contrajo o tomó sus recaudos y vacacionó mucho menos. De hecho, Mar del Plata recibió mucho menos turistas. Todo esto y la baja de consumo natural debido al proceso de evaluación hizo que Mar del Plata tuviera una temporada regular a mala, cuyo pico más alto tiene
en Semana Santa y después está el ciclo natural de Mar del Plata. Mar del Plata tiene un ciclo natural donde tiende a la baja, porque justamente se descomprime el proceso vacacional que es muy fuerte en Mar del Plata. La industria del turismo es una industria muy fuerte en la ciudad. Y nos agarra una situación económica compleja, como estábamos diciendo, donde justamente el consumo tiende a caer. ¿Comenzaron los cierres? Algunos comercios pequeños empezaron a cerrar sus puertas, sobre todo aquellos que tienen como protagonista central los propios dueños que atienden. ¿Por qué? Porque la tarifa de luz ha impactado de lleno y de gas en la ecuación económica de una pyme. Esto es muy importante, y los alquileres es otro rubro que la propia USIP está manifestando que distorsiona muchísimo la rentabilidad de una pyme. Entonces allí donde el número no cierra empiezan primero con grandes ofertas y segundo ya con los primeros cierres de pequeño comercio en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, aumentar la... perdón. No es un, digamos, ¿cómo vemos el invierno? Con preocupación porque hay una fragilidad en el empleo en la ciudad de Mar del Plata. Vuelve a aumentar la nafta, se anuncia el 10% para el mes que viene. Eso influye también. Sí, todavía no está determinado, pero todo tiende a que el 1 de mayo lo anunciarían. Eso a la vez que lo dicen no lo vuelven atrás. Está sucediendo eso en materia económica. Hacen los primeros anuncios y después lo cristalizan. Un poco van sensibilizando el panorama para que la gente lo vaya aceptando. Es el cuarto aumento que sufrimos de diciembre para acá. ¿Cómo impacta? Impacta en el producto final, sobre todo en el alimento, porque todos sabemos que el transporte en Mar del Plata, el flete, lo que se llama el transporte, se hace generalmente por tierra. Encarece muchísimo el flete. La nafta premium se va a ir cerca de 20 pesos. También el gas ha tenido su correlato, porque el gas ha aumentado el 40% en los últimos tiempos. El metro cúbico de gas está ya cercano a los 10 pesos en las estaciones de gas de la ciudad de Mar del Plata. ¿Y cómo afecta una ciudad turística? Esto también es muy importante, porque nosotros, una de las críticas, o por lo menos una observación que le hacemos al gobierno comunal, nosotros necesitamos que a Mar del Plata le vaya bien. Necesitamos que al intendente le vaya bien, porque si le va bien al intendente, le va bien a la ciudad. Pero también tenemos que dar nuestra voz crítica, nuestra observación a algo que está sucediendo en la ciudad. Mar del Plata de hace 4 meses no tiene secretario de producción. Y en una ciudad como la nuestra, cuyo índice de desempleo sigue siendo en la última década la primera o segunda ciudad, no podemos hoy carecer de un secretario de producción. ¿Por qué? Porque la trama productiva de Mar del Plata es muy compleja. La industria del turismo es una, la pesca, el fruto hortícola, la pequeña incipiente industria y el comercio necesitan, y la construcción, como ejes centrales. Los primeros sindicatos de Mar del Plata fueron los de la construcción. Necesita un secretario de producción que convoque a las partes y tengamos un plan integral del empleo y la producción en la ciudad de Mar del Plata. Hoy no lo tenemos a 4 meses de comenzar. Entonces, una de las observaciones que hacemos al gobierno comunal es que rápidamente necesitamos que un hombre de Mar del Plata se haga cargo de la producción. Hemos tenido la mala experiencia, no porque sea una mala persona, Flores, sino que es una persona que no conocía el riñón de la ciudad de Mar del Plata como para llevar adelante política. Y tampoco estaba Mar del Plata, eso fue una cosa no tuvo mala presencia Mar del Plata. Ayer me decía el doctor Gustavo Blanco, con relación a lo que decía recién, que han hecho entrevistas, ya de 5 o 6 quedan 2, y quizás en estas horas, en los próximos días, se menciona, o se nombre, mejor dicho, al secretario de la producción. Porque me decía Blanco que ellos también están preocupados, ¿no? Sería una buena noticia. Tuvimos oportunidad, Pedro Mesapel ha tenido oportunidad de hablar personalmente con Blanco y le ha transmitido. Entre las miradas que tenemos en el gremio justamente es esta. Y para concluir la pregunta, porque me hiciste la pregunta del combustible, ¿cómo afecta una ciudad turística? En Argentina, vacacionar, las distancias son muy amplias. No es como en otros lugares del mundo donde vos tomándote un ferrocarril te transportás de una ciudad a otra, de un país a otro. Sí. Entonces, y se hace generalmente por vínculos terrestres. El tren todavía no está funcionando a pleno entre Mar del Plata y Buenos Aires. Quiere decir que el transporte va a haber encarecido su costo, tanto en el boleto de pasajeros, como la nafta que hay que echarla para llegar a un destino turístico. Entonces se va a ver retraído si no hay alguna medida que favorezca el turismo en la ciudad. Otro punto de agenda que tiene que tener el intendente de la ciudad es qué se va a hacer con el plan que va a alargar el gobierno de la generación de 330.000 puestos de trabajo en 10 años en materia de turismo. ¿Qué agenda de turismo tiene la ciudad? ¿Cómo vamos a aprovechar ese plan? ¿Cuántos vamos a generar en Mar del Plata? ¿Cómo hacemos para que Mar del Plata no nos agarre sobre la temporada para sentarnos a ver qué hacemos en la temporada? ¿Cómo determinamos precios con anticipación? ¿Cómo juntamos a los sectores involucrados para hacer de Mar del Plata una Mar del Plata que abarque su real capacidad de recibir gente? Me parece que es una materia pendiente en el corto plazo. ¿Cuántos afiliados tiene Empleado de Comercio en la zona regional, digamos? 10.000 afiliados tenemos en Mar del Plata y toda la zona.
y 25.000 trabajadores mercantiles que están afectados por nuestro convenio colectivo. ¿Y en todo el país? En todo el país estamos cercanos al 1,5 millón de trabajadores mercantiles. ¿Debe ser la mayor cantidad? Es el gremio más numeroso de la Argentina y más numeroso en la ciudad de Mar del Plata. ¿Más poderoso también? Es el más numeroso, estamos tendiendo a ser el más poderoso. Todo tiene que ver con muchas circunstancias políticas, pero nosotros creemos que es un gremio que tiene mucho peso político en cada lugar que se sienta. Además, muy buenas obras han hecho últimamente en Mar del Plata, ¿no? Bueno, en obras nosotros hemos crecido potencialmente, la verdad que hemos tenido desde la vieja calle Córdoba que estamos, al edificio en la calle Buenaventura Independencia. González fue el que trabajó mucho ahí. Buenaventura González, Ismael y Pedro son los 3 secretarios generales desde el 45 hasta el 2016 y los 3 están vivos. Los 3 secretarios generales, ¿no? Se han juntado, han conversado. Sí, para decir públicamente, hacer una especie de homenaje, sobre todo a Buenaventura y Ismael, porque Pedro está en plena vigencia. Está en plena función. Bueno, pero tenemos la suerte, yo he tenido la suerte de charlar con ambos y me han contado desde Buenaventura, que estuvo en la plaza del 17 de octubre, hasta Pedro Mesapele, que va a estar en la plaza del 29 de abril. Claro. En esos 2 puntos de la historia nos encontramos. Es maravilloso, porque trabajó con Perón y Evita. Sí, señor, eso es cierto. Lo último, ya diciendo que cumplimos el tiempo, ¿es necesaria la Secretaría Unida? Es imperante en los tiempos que viene el movimiento obrero unido. Ojalá se cristalice en una sola CGT. La CTA también que se junte. Y la CTA que se junte, a mí me parece que tiene que haber una articulación entre una única CGT y una única CTA, representando al sector público y al sector privado en una sola lucha. Gracias. Quizás este viernes sea el día. Ojalá sea así. Ojalá sí sea, muy amable. Chao, gracias. Guillermo Bianchi, secretario gremial del Centro de Comercio, el Sindicato de Empleados de Comercio, uno de los gremios, como decía recién, de mayor poder, por lo menos en cantidad de personas. En lo otro, bueno, él dijo 2 veces en cantidad de afiliados. ¿Sabe por qué lo dice? Volvemos enseguida. Y aquí está Gustavo de Elorza, el hombre que nos habla de educación tantas veces y tan bien y que nos abre un tanto la cabeza. Gracias por venir, Gustavo. No, gracias a ustedes por invitarme, Ciano. ¿La educación de la nueva era se puede titular? Sí, nueva era, siglo XXI. Realmente sí. Hoy ya tenemos que hacer un corte. Ya tenemos que empezar a diferenciarnos de la educación tradicional, ¿no? ¿Qué cambia? Y cambia, debería, mejor dicho. ¿Qué debería cambiar? Porque todavía seguimos arrastrando errores metodológicos, formas tradicionalistas, estas formas lineales, mecánicas, donde lo importante es el contenido, donde lo importante es la institución. Y yo creo que hoy tenemos que basarnos en una educación que esté más centrada en los estudiantes y no tanto en los resultados, ¿no? Es decir, ¿cómo se entiende eso? Y la Argentina tiene una cultura educativa muy basada en la evaluación. Probamos y acreditamos saberes a través de instrumentos de evaluación, desconociendo y en forma desconcertante muchas veces que cuando uno rinde una evaluación uno puede estar afectado por miles de factores que no hacen que ese día sea el día más óptimo para una evaluación, ¿no? Pero todo ese proceso no lo tenemos en cuenta al momento de evaluar. Ponemos una serie de batería de preguntas, porque encima son hasta memorísticas, ¿no? Es decir, acá triunfa un poco en la Argentina, y digo en todos los niveles, pero en especial en el nivel profesional, aquel que tiene buena memoria, ¿no? Y mi pregunta que siempre me hago es, yo tengo 2 profesionales, ¿no? Uno que egresa, los 2 egresan, pero uno sacó notas 10 y se basó toda su carrera en un estudio memorístico, ¿sí? Utilizó esa capacidad cerebral. Ahora, y tengo otro que aprendió a pensar, ¿sí? Que por ahí no tiene todos los conocimientos, pero que los tiene a un clic de distancia hoy con las nuevas tecnologías. ¿Con cuál me quedaría yo si tuviese que contratarlo? El gran problema, el ensayo de hipótesis que yo puedo hacer es el siguiente. El que tiene mucha memoria y mucho contenido, el gran problema que tenga es que cuando se le presente una dificultad no sepa pensar. Sí pueda repetir de memoria contenidos. En cambio, el que sabe pensar no solo podrá resolver el problema, aunque le cambie el escenario, sino que además tendrá la posibilidad de ir a buscar a fuentes de información para complementar aquel problema que tiene que solucionar, ¿no? Sí que es mejor tener concepto que tener memoria. Yo creo que la memoria no hay que descartarla. No, pero entre las 2 cosas el concepto es importante. Conceptos, relación, contexto, sentido, saber utilizarlo en el pensamiento y utilizar todas las funciones que dice la neurociencia educativa, el lóbulo prefrontal.
la capacidad de análisis, la de clasificación, aquella que nos permite relacionar, aquella que nos permite interpretar los conceptos donde nos estamos moviendo. Si yo estoy en un estudio como este de televisión, digo, bueno, a ver, ¿cuáles son las variables que se van a mover acá adentro? Entonces tengo que poder relacionarlas, moverme, sentirlas, analizarlas y responder y actuar en consecuencia. El cerebro es como, perdón, Sí. el cerebro es como un músculo que se agiliza, Yo se diría que entrena. sí, que es el gran músculo, ¿eh? El gran músculo. ¿Por qué? Porque dentro de los órganos, el cerebro, hablando fisiológicamente, es decir, la estructura cerebral que nosotros tenemos Sí. es igual a la de todos. Lo que no tenemos es la misma mente. La mente que hemos construido a través de las conexiones neuronales, a través de los estímulos que hemos recibido, a través de las distintas experiencias que hemos vivido, nos hace únicos. Con más razón entonces la educación no puede generalizar. 30 alumnos piensan todos iguales, es una manera muy equívoca de enfrentar la educación. ¿Cómo se agiliza la mente? La mente, primero tenemos que reconocer que la mente está siempre en constante desarrollo. A veces me preguntan, ¿cuánto tarda en desarrollarse un cerebro, una mente? Bueno, alguien dice desde lo genético y toda una vida, otros me dicen, ya yendo un poco más a la biología, tarda 9 meses lo que es la gestación de un embarazo. No, en realidad el cerebro viene desarrollándose hace 7 millones de años y ha sido influenciado en una memoria genética, que nosotros llevamos esa carga genética, con más o menos con la aproximación de 350.000 generaciones que nos han precedido. Y nosotros vamos a pasar ese bagaje genético a través de nuestro cerebro. ¿Y cómo transponemos esta nueva era de la educación? ¿Con qué fin, con qué motivo y cómo lo hacemos? Bien, primero hay que parar la pelota, digo yo. Hay que parar la pelota. Hay que analizar los escenarios, los contextos donde hoy estamos. Hoy estamos en un nuevo siglo. Hoy estamos hablando de los países que están discutiendo el desarrollo de la inteligencia artificial. Estamos viendo cómo se van a automatizar y robotizar algunas tareas que son mecánicas. ¿No ¿Hay es cierto? riesgo de robotizar? ¿Cómo? ¿Hay riesgo de robotizar? Y hay riesgo en el sentido de que, ¿qué vamos a hacer con esta gente que hoy cumple una determinada tarea y mañana es reemplazada por un robot? No vayamos muy lejos, vamos hacia atrás, algo raro en el futuro, ¿no? Vamos hacia atrás. ¿Qué pasó con los cajeros automáticos en los bancos? Y esto lleva una experiencia ya de 20 años. Hoy comprar entradas para un cine a través de un sitio web. Estaba la desconfianza. Pongo el número de la tarjeta de crédito por internet. Sí, hoy la pone todo el mundo. Es más fácil ir a retirar y no hacer una cola. Pero digo, la educación que hoy tenemos en las instituciones, no solo en Mar del Plata, en Buenos Aires, en la Argentina, ¿están acorde con la relación de lo que está viendo el mundo, que está viendo Europa, el desarrollo de la región de toda Latinoamérica? Nosotros estamos en un siglo XXI, 2016, ya ha pasado un tiempo importante en tecnologías. Todo el mundo está desarrollando, vamos por la inteligencia artificial, vamos por la próxima red de Internet que va a sufrir otro cambio muy, muy importante sobre agentes inteligentes que van a estar dentro de la red buscando información para nosotros. Y nosotros ya no estamos hoy, 2016, en la educación viendo si tenemos sillas o no tenemos sillas en los institutos de formación docente. Si cambiamos o no cambiamos los planes educativos. Si hay calefacción. Si tenemos calefacción, si tienen vidrio, si hay infraestructura. Entonces, cuando nosotros decimos hoy o me preguntan cuáles son las características de un docente en el siglo XXI, digo, bueno, primero que sea un experto en el campo de conocimiento, que sepa de lo que está hablando, que maneje la didáctica, que sepa de nuevas tecnologías, que conozca el contexto cultural en el cual está atendiendo y trabajando con adolescentes y jóvenes. Pero ahora hay que meter uno más, político-económico. Hay que meter que la infraestructura sea el acorde para que se pueda dar un proceso de aprendizaje digno. Usted concurre permanentemente y como disertante a muchos congresos. A muchos congresos, gracias a Dios. En la Argentina y algunos en el exterior. Exacto. ¿Las sí, preocupaciones son similares o hay países que son sí. distintos? No tanto en el exterior, sí en la realidad de Argentina. Yo veo, desde mi punto de vista, veo que no hay un avance. Y en un mundo que está en movimiento, el que se detiene retrocede. Así que yo creo que con urgencia, esto que siempre estamos desde las charlas, desde las conferencias, una de mis próximas conferencias que estoy preparando se llama Cerebro de Pantallas. Es decir, cómo nos afecta tanto negativamente como positivamente la utilización, la implementación de estas pantallas en nuestro cerebro, en nuestro pensar, en esto de los padres que se les está escapando, ¿no es cierto?, este gran problema que no saben qué hacer con los hijos porque no pueden marcarle un límite. Y la palabra acá siempre es la que nos va a salvar ese equilibrio.
Es decir, recuperar nuestra autoridad, tener normas de convivencia, porque sin convivencia no puede haber aprendizaje. Gustavo, usted sabe que es una trascendencia extraordinaria, no sé, y también importancia, lo que ocurrió en Cierro Los Padres, ¿no? Con la docente que aprobó a esta chica que de la frutilla se la conocía, Sí, el ¿no? caso de Lucía, Sí. profesora de geografía. ¿Cuál es su opinión con respecto a la actitud asumida por la docente? Bien, la escuela no es la de Sierra de los Padres, ¿no? Ella en un momento en su blog publicó que era la escuela Sierra de los Padres, pero es otra escuela cercana, por la Peregrina, que tiene que ver con esto, ¿no? Tenemos como voces encontradas, ¿no? Por un lado, las autoridades que nos dicen que los contenidos son prescriptivos, es decir, lo que se bajó por un diseño curricular, es decir, para que la gente entienda, lo que el gobierno dice que es lo que hay que enseñar en las escuelas, ¿sí? Bueno, eso se llama prescriptivo, hay que darlo sí o sí. Ahora, por otro lado estamos los didácticos, los pedagogos, los que decimos que está muy bien que se determine para cada región qué contenido se va a dar, pero que además tengamos la libertad y la profesionalidad, según nuestro saber, nuestro campo de conocimiento, de saber qué tenemos que darlo y cómo tenemos que darlo. Porque hoy tenemos un grupo determinado y yo implemento una estrategia, pero mañana me cambia el grupo y tengo que implementar otra. No puedo repetir como un robot las cuestiones que son todos los grupos iguales. En el caso de Lucía, viene una alumna que ella le toca hacer en carácter de suplente, se hace cargo de un examen, de una mesa de examen, estas que tenemos casi todos los meses para que los alumnos vayan sacándose las materias de encima, y le toma, pero esta chica evidencia y declara no saber los contenidos por cuestiones de trabajo, por cuestiones varias, ¿no es cierto? Cuestiones de familia, acercamiento a la escuela. Pero bueno, esta profesora tuvo la lucidez de, sobre la marcha, que se encontró con otro escenario, un escenario distinto, una alumna que dice no saber, una alumna que tiene una instancia que rendir porque si no repetía el curso. ¿Qué hizo la profesora? Aplicando la teoría de los escenarios, trató de girar y resolver un problema basada en sus competencias y creó una nueva forma, un instrumento de evaluación que si bien no manejaba los conceptos prescriptivos, sí estaba fuertemente relacionado a lo que la chica conoce. Y hoy sabemos que nadie puede aprender ni por memoria ni por repetición. Entonces, esta profesora le dijo, a ver, de lo que vos sabés, en el contexto que te movés, social, económico, cultural, porque vos venís de una familia de inmigrantes, contame cómo sería tu suelo, tu tierra, tus plantaciones, qué es lo que haces en lo cotidiano, en el día a día. Y escribió 4 hojas, ¿ya no? Entonces, ¿dónde está el dilema? ¿Está mal lo que hizo la profesora? ¿Está mal el sistema educativo? Yo creo que hay que cambiar fuertemente la cuestión evaluativa en la Argentina, ¿no? Esa es una actitud del profesor, de la profesora. De la profesora. La profesora se manejó con el concepto de competencia. Que decía el momento. Claro, la profesora supo hacer, supo mediar una cuestión alternativa, evaluativa, para que esta chica también convengamos algo. Dejó de ser robot. Dejó de ser robot, es decir, se puso en un concepto empático, Ciano. A ver, no salís, pero no sabés, pero te presentaste al examen, trajiste la actitud. Sos un ser humano, yo te tengo que mirar como otro ser humano, no como alguien que no te conozco y que sos un número de serie. A ver, aprobaste, que te sacaste, estás aprobada, desaprobada. Eso no es la educación, eso es cualquier cosa. A propósito del robot, recién hubo un intercambio con Bianchi, de Empleado de Comercio. Usted tiró la palabra robot, ¿qué haremos con aquella gente que se deja de utilizar? Y se quedaron los dos un poco pensando, ¿qué hay que hacer o qué se hará con esa gente que a través de las máquinas, como decimos nosotros, no son más ocupados? Bien, a ver, las tecnologías llegaron para quedarse. La frase recontrausada, ya desgastada, ¿no es cierto? Ahora, si sabemos que las tecnologías llegaron para quedarse, ¿por qué insistimos en ignorarlas, en mirar para otro lado? ¿Por qué no comenzamos a estudiar? ¿Por qué no empezamos a capacitar? ¿Por qué no empezamos a buscar formas alternativas de convivencia entre las máquinas y nosotros? Y esto que hablábamos con este secretario de Empleado de Comercio, yo en el diálogo, una de las cuestiones que le dije, que uno de los próximos escenarios que ellos van a tener que enfrentar como gremio, no solo ellos, sino también los empresarios, es la decisión de qué tareas van a ser las que van a robotizar. Cuando nosotros hablamos de robotizar tareas, estamos hablando de decir que hay gente que cumplía una determinada función y que ya no la va a cumplir más. Entonces, nosotros tenemos que anticiparnos, sobre todo si tenemos una educación que no prepara para el futuro. Le estamos dando mucha más chance, más escenario a que las personas sean reemplazadas por robots. Ahora la pregunta es, ¿de quién es
el cargo. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién se hace responsable? Los que no prepararon y son reemplazados por robots por no haber sido reemplazados, por no haber sido preparados. Esta brecha que siempre decimos, cuidado señores que a futuro, y no un futuro muy lejano, la brecha de los inforricos y los infopobres está latente. Esto tiene que ver con quién está preparado para el mundo del trabajo en los próximos 5 y 10 años y quién no. Pasa que buscando al responsable o al culpable nos olvidamos de la víctima, ¿no? Claro, acá que es la que menos poder de decisión tiene. Exacto. Y no estamos hablando de estudiantes de escuelas secundarias, ¿eh? Estamos hablando de hoy personas que ya están trabajando en las empresas. Yo vengo de dar una conferencia en Santa Fe a una de las empresas, yo digo que es la empresa número 1 en el país, y me llamó la atención de que esta empresa, con este grupo tan poderoso, que ayuda muchísimo en lo social, desde lo educativo, quería saber cuestiones muy importantes con respecto a la educación, con respecto a la neuroeducación y con respecto a las nuevas tecnologías. Bueno, tuvimos una serie de entrevistas con rectores de universidades, con rectores de escuelas terciarias, con escuelas secundarias, con directores de primario, y todos me hacían la misma pregunta. ¿Cómo hacemos para que las nuevas tecnologías dejen de ser una amenaza para nosotros? Bueno, esto ya no es una cuestión de edad, les dije, es una cuestión de actitud. Usar nuevas tecnologías ya es actitud. Tenemos que sumarnos, no restarnos, ¿eh? Hay que meterse, hay que involucrarse, hay que preparar para el futuro de estos chicos, ¿no? Gracias, Gustavo. No, por favor, gracias a usted. Gustavo del Orza, magíster en educación. Antes estuvimos con un gremialista, un hombre empleado de comercio, Guillermo Bianchi. Como dice mi amigo Daniel Temperoni, todo tiene que ver con todo. Y así ocurrió esta noche en Tema Central. Hablamos de los gremios, hablamos de la huelga, hablamos de los reclamos, hablamos de los empresarios, hablamos de los trabajadores y también hablamos de la educación. Hablamos de la necesidad que tienen los docentes de ir mejorando día a día. Hablamos de un docente que tiene la posibilidad en algún momento de explicar con su concepto cuál es la decisión ante un alumno. Muchísimas cosas y muy importantes. ¿No será que en un futuro inmediato, tenemos que ver cómo todos trabajamos en conjunto para mejorar entre todos la vida de todos y cada uno de nosotros? Habrá que estudiar un poco más, habrá que tomar una actitud decidida en cuanto a las ventajas que ofrece esta nueva era. Quizás habrá que ver de qué forma nos compaginamos con el otro para que entre vos y yo seamos el nosotros. Gracias, hasta el próximo programa.